Vamos a empezar ya este webinar y nosotros nos estamos conectando desde España. Aquí en España son las 23 horas con 4 minutos. Estamos de noche. Buenas tardes por allá, ¿no? En Perú son las 16 horas, las 4 de la tarde, en Bolivia y en Chile las 5 de la tarde. Pero estamos todos aquí conectándonos mediante el Zoom y mediante el Facebook. Gracias a esta tecnología podemos reunirnos diferentes maestros de diferentes lugares del mundo. Muy bien, entonces, sin más, vamos a empezar. Les recuerdo, maestros, maestras, que podremos dejar nuestros comentarios en el chat de Zoom y también en el Facebook, ¿sí? Para poder contabilizar su asistencia, pongan algún comentario, saludos, presenten sus nombres, si es que no tienen el perfil, por ejemplo, de Facebook con sus nombres, coloquen sus nombres para nosotros saber que ustedes están aquí. Pueden también hacer preguntas durante toda la transmisión y compartan también este webinar. Muy bien, entonces otra vez le damos la bienvenida y le agradecemos a Luis por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Próximamente también estaremos con el profesor Luis en un diplomado muy interesante, ¿no? Sobre el método científico. Muchos de ustedes ya lo conocen, al profesor Luis, por su canal de YouTube, el canal de Merlion Max, un canal que también yo conocí hace muchos años y es un gran maestro, un gran profesor, ¿no? De matemáticas. En realidad es un maestro de primaria que actualmente también labora en una escuela. Actualmente está al frente de sexto grado, ¿no, Luis? Está al frente de sexto grado de primaria. Él se está conectando desde Madrid. Luis, aparte de ser maestro de primaria, también es ingeniero de profesión, que tiene dos carreras. Y es un apasionado por las matemáticas Singapur. Desde hace muchos años que él comparte mucho de su trabajo con esta metodología y nosotros podemos visitar también el canal de Merlion Max. ¿Sí? Es muy visitado por muchas maestras de países como Perú, me estaba contando Luis, de Chile, ¿no? Donde la metodología Singapur ya hace muchos años se va conociendo. Entonces, bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Espero que allí tengáis mejor tiempo que aquí. Aquí hace muchísimo calor. Ya me ha dicho Perla que allí ahora estáis en temporada fría, ¿no? Y bueno, pues muy agradecido de la invitación, la verdad, porque para mí es un tema que me gusta mucho, es muy interesante. Estoy haciendo una tesis doctoral también en la universidad relacionada con esto, con esta forma de enseñar matemáticas, que luego cuando te pones a mirar son matemáticas y ya está. O sea, no hacen nada especial. Es cierto que hacen cosas diferentes a lo que yo, por ejemplo, aprendí de pequeño de forma tradicional, repitiendo lo que me decían de forma mecánica, y ellos se centran más en que entiendas lo que estás haciendo. Y por esa razón, pues hacen todo esto que hacen y que todavía hay muchos docentes que consideran que es raro todas estas matemáticas tan extrañas con tanta pieza de colorines y demás. Pero os puedo asegurar que bien hecho funciona. Y los que lo estéis usando en vuestros colegios, pues veréis que la cosa funciona. Al principio parece que va despacio, pero una vez que han asentado la base, son capaces los niños de ir más rápido de lo que irías con el método tradicional y además entendiendo lo que hacen. Así que yo creo que es una buena forma de acercarse a esta materia a la que tanta gente tiene miedo. No entiendo por qué. Sí, de eso justamente vamos a hablar, Luis. También Luis es investigador, ¿no? Del método Singapur en la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid. También tienes una experiencia muy peculiar, ¿no? Como presentador y asesor pedagógico en el programa televisivo Aprendemos en Clan, en Clan. Sí, del sí. canal RTVE.
VE, Sí, así es, ¿no? España, de acá de España, sí, España, Radio Televisión Española. Sí, porque Televisión cuando Española. surgió el tema de la pandemia global, que tuvimos que estar encerrados en casa a tiempo y demás, los colegios también se pararon, hubo que hacer determinadas cosas online y el gobierno de España pues planteó esa iniciativa para tener pues pequeños vídeos con contenidos de matemáticas, de lengua, de música, de todo había, ¿no? Naturales. Y a mí me contactaron para la parte de matemáticas. En esos programas yo participé más en la parte de secundaria que en la de primaria y luego iba presentando un poco, ¿no? Aparte de luego contar pues algún contenido por mi parte. Y las siguientes temporadas, como ya volvimos al colegio y era incompatible con mi horario de trabajo, pues estuve con ellos con los guiones de las distintas materias, ahí ya más centrado en primaria. Pero sí, sí, fue una experiencia muy interesante. Muy bien, Verte en la televisión es una experiencia interesante. debe ser, debe ser. No hemos tenido por lo menos por aquí esa experiencia. Luis, antes de empezar ya con nuestra Ujú. temática, hay una curiosidad, ¿no? Que yo ya te había preguntado antes, pero quisiera que lo compartas también a las maestras, a las que te conocen a través de tu canal de YouTube. ¿Qué significa? ¿Qué es Merlion? Porque yo Merlion pensé que Match. era un nombre, ¿no? Inclusive yo le Claro, decía al profesor Merlion, sí, yo lo conocía al es profesor verdad. Merlion. Y gracias Ya, a tu canal, yo también le agradecí a Luis, porque gracias a su canal yo me despejé muchas dudas hace muchos años cuando recién llegaba el método Singapur al Perú. Entonces teníamos muchas dudas porque a veces las capacitaciones son muy, muy intensivas, ¿no? Muy cortas, y de verdad el tiempo nos quedamos con muchas dudas, y gracias a su canal donde él comparte mucha información muy buena, bien explicado, me ayudó mucho, ¿no? A ver si nos cuentas un poquito qué es Merlio, ¿no? Es una ¿de curiosidad dónde muy viene, no? bonita que Pues sería muy sí, interesante que lo compartas. o sea, el canal surgió como una idea porque cuando en mi colegio empezó el método Singapur, pues claro, era nuevo para todo el mundo, incluido para mí. Pero claro, sobre todo las familias de los alumnos eran las que más les chocaba esta forma nueva de aprender las matemáticas. Y entonces, claro, hicimos la típica tarde con familias, talleres para que vinieran, pero no todo el mundo puede venir pues por diversos motivos, ¿no? De trabajo, que no te cuadra el horario, cualquier cosa. Y entonces, para intentar llegar a la mayor gente posible, pues fue cuando dije, bueno, pues voy a hacer el canal. Y así voy contando aquí más o menos lo que hacemos para que la gente sepa cómo trabajamos esto y si se plantea echar una mano a sus hijos en casa o lo que sea, pues tenga un lugar al que acudir. Y claro, pensando qué nombre le pongo, digo, pues tiene que tener matemáticas, ¿no? Más. Y luego digo, ¿qué nombre le pongo que tenga que ver con Singapur? Bueno, pues es que el Merlion es el símbolo de Singapur. Tiene cabeza de león y cuerpo de pez. Hay una fuente gigantesca allí en Singapur y si lo buscáis Merlion Singapur, te saldrá la foto. Lo buscáis en Google, está una foto preciosa ahí con una fuente grandísima, hecho un chorro de agua ahí. Entonces dije, pues me pareció un buen nombre, ¿no? Merlion Maths. Merlion por la parte de Singapur y Maths por matemáticas, ¿no? Matemáticas que vienen de allí, realmente. Entonces esa fue. Después de mucho pensar, digo, ¿cómo lo llamo? Y me pareció sencillo de recordar con una doble M. En caso de hacerte un logo, pues puedes hacértelo con dos M's. Y me pareció fácil de recordar e interesante. Esa es la historia detrás del logo. Muy interesante, y también, al menos yo y muchas profesoras te recordamos, ¿no? Por el canal Merlio. Por eso yo te decía, el profesor Merlio. Sí, más gente, cuando en los comentarios a veces me lo dicen profesor Merlion, tal, y digo, bueno, Sí, no pasa nada. entonces, Como luego cuando digo es saludos Luis, pues ya más o menos ya todo el mundo lo tiene claro. Pero sí, sí. vale. Vale. Muy bien, entonces vamos a empezar. Muchas gracias por contarnos esta pequeña y gran anécdota, Luis. Bienvenidas a las maestras que recién se están conectando. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás? Teresa, Quispe, Geraldine, Ana Paola, bienvenidas desde Chile. También Romina, gracias por estar aquí conectados. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar hablando sobre las
creencias limitantes, ¿no? Así lo aprendí yo. Esta frase que muchas veces, como padres, como maestros, lo repetimos, y si no lo decimos, lo pensamos, ¿no? Así lo aprendí yo. Y estamos con esa frase porque nos sentimos cómodos haciendo lo mismo, ¿no? Haciendo lo que mi maestro me enseñó, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las consecuencias de no darnos cuenta, tal vez, o de no reflexionar y no pensar qué hacer para enseñar de una forma diferente? Porque nuestro webinar son las dificultades, ¿no? En cuanto a la enseñanza de las matemáticas, porque muchas veces solamente vemos las dificultades de aprendizaje de los niños, pero también hay que ver, ¿no?, qué dificultades nosotros tenemos. Pero más allá de solamente criticarnos, ¿no?, de ver qué es lo que nos falta, vamos a buscar también soluciones. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de esta De creencia este tema. limitante o frases parecidas que nos repetimos nosotros, ¿no? Así lo aprendí yo y así, de esta manera, yo lo voy a enseñar. Claro, es que es eso, esto es lo mejor, esto siempre se ha hecho así. Las típicas frases, así lo aprendí yo y siempre se ha hecho así. ¿Por qué vamos a cambiar, no? Si esto funciona, ¿por qué vamos a cambiar? Bueno, funciona o no, ¿no? De hecho, hay veces que a uno no le funciona, pero entonces la culpa es suya, ¿vale? Y claro, ¿cómo le va a echar la culpa a un niño de 8 años de que no sabe aprender algo? Igual es culpa nuestra, ¿no? Entonces, es un tema que es importante, porque el tema de las creencias de los maestros, pues, tiene una influencia muy grande, ¿vale?, en los estudiantes. Además, es un tema muy amplio este, el de las creencias, ¿eh? Es un tema muy amplio bueno, tenemos el tiempo que tenemos, entonces voy a intentar sintetizar lo más posible. Pero lo primero que yo creo que hay que empezar es definir qué son las creencias, ¿vale? Entonces, voy a preguntar así en general y contestáis en el chat. Os doy 30 segundos para que pongáis. ¿Qué son las matemáticas? O sea, yo pregunto así al aire, ¿qué son las matemáticas? ¿Y vosotros qué contestáis? ¿Qué pensáis que son las matemáticas? Escribir alguna cosa en el chat. Pues yo creo que es tal, pues yo creo que es hacer cuentas, pues yo creo que es, no sé, ¿qué son? No hay respuesta buena ni mala. ¿Qué son las matemáticas? Para cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Nos dicen Sí, problemas, problema, lo tengo que ir antes yo ciencia también. exacta, son divertidas, números y datos, razonar, números, buscar soluciones, nos dice Eliana. Sara nos dice números. Rosa nos dice Herramienta, herramientas solucionar para problemas, solucionar razonamiento. problemas. Entonces, Situaciones que nos llevan a razonar. todo eso que están diciendo, todo el mundo, efectivamente es frustración, ¿vale? Eso es importante, frustración. Porque tenemos que luchar contra ella, además, en clase. Incluso para nosotros mismos a veces, porque te encuentras con un problema que dices, ¿y esto cómo lo resuelvo? Que luego encima tengo que explicárselo a los alumnos, ¿no? Eso me lo he encontrado yo en problemas de determinado nivel con compañeros de trabajo, diciendo, es que no tengo ni idea de cómo hacer este problema. O sí sabes resolverlo, pero no con las metodologías que tendrías que usar para primaria. Igual sabes hacer una ecuación, porque claro, tú al final tienes una formación que los de tu clase de primaria no tienen. Entonces tú sabes hacer eso, pero dices, ¿pero cómo se lo cuento yo a un niño de, yo qué sé, de 10 años? No le puedo contar ecuaciones, ¿no? Entonces, como veis, pues es difícil decir en pocas palabras qué son las matemáticas. Y el hecho de que haya distintas respuestas, pues revela, por lo menos parcialmente, ¿no?, pues que cada uno tenemos una visión de lo que es esta ciencia o una experiencia propia con ellas, ¿no? Como hablaban por ahí de frustración, intuición y perseverancia, ¿no? Una intuición que tienes. Y claro, esta visión que cada uno de nosotros tiene, pues tiene consecuencias sobre la manera en la que nosotros presentamos esta materia a los estudiantes de clase. Y esto no es algo nuestro de ahora mismo, ¿vale? O sea, esto lleva pasando toda la historia. O sea, a lo largo de la historia, los matemáticos pues contemplaban también la asignatura de distintas formas. Entonces, por poner algunos ejemplos, ¿vale? Tenemos a Aristóteles y él decía que era el estudio de la cantidad. Luego estaba Descartes, la ciencia del orden y de la medida. Pues no tiene nada que ver con la anterior definición. Luego Russell, Bertrand Russell, matemático espectacular en la historia, la identifica con la lógica. Ahí ya entra la parte de razonamiento que han comentado también, la lógica. Luego estaba Hilbert,
que ya los espacios de Hilbert ya se trabajan ya en entorno ya universitario. Y para él es un juego formal que no tiene significado. O sea, son muchas cosas. Un juego, pero formal, con unas reglas formales. Luego estaba Polya, George Polya, que es una de las, también lo utilizan mucho en Singapur, en la parte de resolución de problemas. Y dice que es hacer cosas más que sabérselas. Eso es lo que decía George Polya, ¿vale? Así que, bueno, pues ya veis, desde la historia de las matemáticas, y nosotros ahora también, y el futuro, cada uno tendrá una visión distinta de lo que son las matemáticas. Pero es que luego a esto le tienes que añadir el currículo, ¿vale? En el que tú te basas para poder trabajar, las leyes que son tu marco. Y ahí también tenemos variedad. Y no me refiero a variedad porque en Chile haya un currículo, en España otro, en Perú otro, en Bolivia otro. No va por ahí. La cosa va en que tú tienes por un lado lo que se llama currículo normativo, ¿vale? Que es la ley que te han dado a ti y tu país para que tú trabajes y desarrolles en el aula. Es el marco en el que te debes mover. Y esto es lo que entendemos nosotros como currículo, ¿no? Pues el currículo de primaria tiene esto, esto y esto, estos contenidos, esta forma de desarrollarlo y demás. Entonces, ahí te dicen lo que tienes que impartir, lo que tienes que evaluar y te rige tu trabajo. ¿Vale? Pero luego, claro, esta visión definida que tiene el currículum normativo, pues puede estar en consonancia o no con lo que yo opine como docente. Y entonces yo lo cuento de determinada manera. Entonces, ese es el currículo impartido. Entonces, ya no es igual que el normativo. Ya está el impartido, que es la visión que yo tengo, lo que he entendido cuando me lo he leído. Entonces, claro, es el modo en el que los docentes acercamos esta materia a los estudiantes, ¿vale? O sea, las actividades que elegimos, los recursos, cómo organizamos el aula, si en grupos, por separado, mirando todos para adelante, para la pizarra, para atrás, como tú quieras, ¿no? Y todo esto, cada uno lo hacemos con una intención personal que la buscamos o no, o nos surge, ¿vale? Y con lo cual también es un poco un currículo oculto, porque yo lo cuento de una manera y otro de otra y otro de otra, ¿vale? Y ya son distintos pequeños currículos. Y entonces, entre el currículo normativo y el impartido, pues también tenemos otro que es el que asimilan los alumnos. O sea, es yo me leo la ley, la interpreto, se la cuento y a ver con qué ellos se quedan, ¿vale? Y entonces, claro, ellos construyen su visión de lo que tú le estás contando a partir de lo que ya conocen, de sus experiencias propias con la materia, de lo que creen que son, ¿no? Pues aquí hemos creído lo que son, pero ellos creen otra cosa, cada uno lo suyo, ¿vale? Y entonces, claro, esto hace que se sucedan distintas situaciones. A pesar de tener los conocimientos y estrategias necesarias, pues hay alumnos que no dan con la respuesta que tú esperas. Tú esperas que esto sea así y ellos no dan esa respuesta. Dan otra, una vez correcta, otra es incorrecta, pero o lo hacen de otra manera, que no es lo que tú esperas, ¿vale? Entonces, claro, eso es lo que se llama el currículo logrado. Entonces, hemos hablado del normativo, hemos hablado del impartido que va asociado con uno oculto. Y hablamos de un currículo logrado, ¿vale? Todo esto suena, esto que estoy diciendo, o sea, os ha pasado alguna vez, ¿vale? Porque todas estas visiones y de las enseñanzas estas es lo que se llama creencias. Estos son las creencias. Y el así lo aprendí yo es una de esas creencias, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo tengo 48 años. Entonces, nos podemos creer que la forma en la que se hacían las cosas hace 40 años, cuando yo las aprendí, no ha evolucionado nada en 40 años. O sea, lo mejor es eso. O sea, en 40 años lo mejor es lo que yo hice cuando tenía 8. Eso es lo mejor. En 40 años nadie se ha parado a pensar esto, nadie se ha parado a estudiar nada, nadie ha hecho estudios científicos al respecto para mejorar lo que tenemos. En 40 años lo mejor es lo que yo hacía de pequeño. Que a lo mejor ni siquiera es lo mismo que lo que hacías tú o lo que hacía el otro, ¿vale? Y de hecho, si alguien tiene curiosidad y tiempo, pues yo le animo a consultar los 13 libros que componen los elementos de Euclides, ¿vale? O sea, es un compendio de libros del año 177 a.C., o sea, que ya hace 2000 y pico años. Y os va a sorprender porque es que en esos libros las matemáticas se plantean desde el punto de vista de la comprensión de conceptos y que unos se construyen a partir de otros. O sea, es decir, exactamente lo que estamos intentando hacer ahora con el método Singapur.
Entonces, fijaos si es importante esto de las creencias, ¿no? Bajo mi punto de vista es muy importante. Porque las creencias están presentes en los 3 currículos que he dicho, principales, el normativo, el impartido y el logrado, y guardan relación entre sí, ¿vale? Pero no es una organización jerárquica, ¿vale? No es más que otra. Pero sí que hace que las creencias de uno veas que no se deducen a partir de las de otro, ¿vale? Y entonces te encuentras con contradicciones entre los 3 currículos, el logrado, el impartido y el normativo. Contradicciones. Entonces, ¿quién mete esas contradicciones? Nosotros. Nosotros somos los que las generamos, entendiendo lo que nos convenga mejor, al leerlo, impartiendo lo que nos parece que es mejor y evaluando cómo nos parece que sea mejor, ¿vale? Y no porque lo hagamos de mala fe, pero es lo que hay, ¿vale? Entonces, hay una creencia también muy extendida que es: las matemáticas son solo para personas con una inteligencia determinada. ¿Cuántas veces habéis oído es que no, es que yo soy de ciencias, no, es que yo soy de letras, a mí esto de los números? Entonces, claro, ¿estas creencias las habéis oído alguna vez? O sea, ¿esto lo habéis encontrado? ¿Y qué opináis? Pues ir poniendo por ahí en los comentarios lo que opináis de estas creencias, de si pensáis que las matemáticas como tal es una materia que solo está enfocada para determinadas personas con una inteligencia concreta, ¿vale? Prejuicio, exactamente, eso es lo que pone ahí, en uno de los comentarios. Es que es un prejuicio, tal cual. Pero hay gente que se lo cree, ¿eh? Entonces es una creencia. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho, hasta aquí, ¿vale? Hemos dicho que las creencias tienen una influencia muy grande en cómo el alumnado aprende y utiliza las matemáticas, ¿vale? Y son un obstáculo para que este aprendizaje sea como el que nosotros queremos. Luego, las creencias de los docentes regulan nuestras decisiones y también regulan la planificación y el desarrollo y cómo evaluamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. También hemos dicho que las experiencias del alumnado influyen en sus propias creencias, ¿vale? Y en la manera en la que ellos afrontan la asignatura y la materia. Entonces, pues te encuentras gente con una ansiedad hacia la materia espectacular, que le tiene bloqueado. Y luego nuestras propias experiencias de enseñanza también influyen en estas creencias y en cómo hacemos la intervención, ¿vale? Ya sabemos que no hay 2 clases iguales. O sea, tú das esto, el año que viene también lo das y no tiene nada que ver la clase que tenías con la nueva. Otros perfiles, otro perfil de niño, otro perfil de familias, todo cambia al final, no tiene nada que ver. De hecho, hay ejercicios que te han valido un año fenomenal y actividades y al año siguiente no te valen, o sea, no te funcionan, no sucede lo que tú esperabas, ¿vale? Total, que esto es, por lo que digo, parece un círculo difícil de romper, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es muy interesante eso que dicen. Además, el hecho de decir que yo fui malo en mates, entonces no te preocupes que no pasa nada. Tú también vas a tener que serlo o si tú lo eres, no pasa nada. O sea, que no es un tema genético. O sea, el tema de las matemáticas no es genético. A lo mejor alguien tuvo una experiencia mala con los docentes que tuvo de pequeño y le creó una ansiedad de las matemáticas tremenda y tu hijo, pues 30 años después, tiene un profesor maravilloso, una profesora maravillosa y le encanta la asignatura y se le da bien. O sea, no es genético esto, ¿vale? O sea, muy interesante eso que dicen ahí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues yo os cuento lo que hago yo, ¿vale? Y para ver si os sirve, porque todo esto que vamos a hablar hoy no es lo que yo diga. Yo os cuento lo que yo hago, lo que a mí me funciona. Entonces, vosotros cogéis toda esta información, la unís a la experiencia que vosotros tenéis, sacáis una cosa nueva y la probáis. Y si funciona, pues compartidlo, porque igual hay más gente a la que le funciona. Así es como yo creo que es la manera de evolucionar, ¿vale? O sea, no es lo que yo diga, ni lo que diga no sé quién, lo que diga el otro. No, es lo que yo digo, es lo que a mí me ha funcionado. Esto es como cuando nace tu hijo y te llegan los abuelos, tal, no, haz esto, no, haz aquello. Ya, pero es que yo no quiero hacer eso, quiero hacer esto otro. No tienes ni idea porque eres nuevo. Pues esto es igual, ¿vale? Todo el mundo opina, todo el mundo te da consejos. Pues tú coge todos esos consejos, únelos a tu experiencia personal y luego toma una decisión. Esa es la jugada. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo creo que algunas creencias son útiles para resolver ejercicios, pero no para resolver problemas, ¿vale? No es lo mismo un ejercicio que un problema. Entonces, la resolución de problemas requiere creatividad, ¿vale?
creatividad. No es un proceso lineal. O sea, la inspiración no es automática. O sea, tú hay días que te ves un problema y dices, ¡hala, qué fácil! Y otro día dices, ¡hala, qué difícil! Y a lo mejor otra persona dice, ¡hala, qué fácil! Entonces, un problema nos parece difícil o fácil si en la primera lectura sé cómo hacerlo. Pero como tenga que estar pensando un rato, empezamos a pensar que es un problema difícil. Porque no se nos ocurre, esa inspiración que viene no es automática siempre, ¿vale? Entonces, el proceso no es lineal, la inspiración no es automática y el tiempo necesario para resolver un problema no se puede prever. Entonces, claro, eso te genera tensión para saber si vas a saber resolverlo o no. Y eso juega un papel muy importante, sobre todo para los estudiantes. Entonces, si tú tardas 5 minutos en hacer un problema porque se te ha ocurrido y tienes muy claro cómo hacerlo, y lo plantas en un examen y eso no está controlado, puedes generar una frustración que comentaban antes grandísima. Porque si el problema es relativamente complejo, tú no sabes cuánto van a tardar en hacerlo. No puedes calcularlo, ¿vale? Y entonces, para desarrollar la creatividad de los estudiantes a la hora de resolver problemas, lo que tenemos que hacer es proponerles en la clase verdaderos problemas, ¿vale? Que sean variados, de todo tipo. Que sean motivadores, ¿vale? Que tengan algo que ver con ellos, que ellos se sientan identificados, que puedan convertirse en el personaje de ese problema y meterse dentro de la historia, ¿vale? Y tienes que tener claro que no tienes ni idea de cuánto van a tardar en resolverlo. Igual es una sesión, igual son 2. Entonces, si son 2, te has pasado con el nivel del problema. O sea, si nadie es capaz de resolverlo en una sesión o en parte de ella, ni en grupo siquiera, pues igual te has pasado. Tendrías que haber cogido un problema que en un estadio de dificultad anterior, ¿vale? Y eso somos nosotros los que lo tienen que decidir y cuando planificas tu clase, ¿vale? Luego hay que tener muy claro también que cualquiera, hasta el que tenga menor desempeño dentro de tu clase, puede abordar la resolución de un problema, siempre que el problema tenga un nivel adecuado de dificultad. Con lo cual, si yo tengo estudiantes que tienen un alto nivel de desempeño, pues tengo que crear un problema que me permita ser flexible y darle una pregunta a esa persona que les sea un reto. Pero el mismo problema tiene que ser capaz de tener una pregunta que sirva para que el de bajo desempeño pueda participar y decir algo. Porque si no participa porque él se considera que no va a saber hacerlo, pierde totalmente la confianza en sí mismo y en la asignatura y en ti. Y entonces no le estás ayudando. Entonces, el concepto de problema es relativo, como decía antes, depende de tus conocimientos, de tus experiencias, si has hecho uno parecido antes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando elegimos los problemas. Entonces, los problemas son un conjunto de datos, una historia que al final termina con una pregunta. Depende de cómo tú hagas la pregunta, el problema es para primero de primaria, para segundo, para tercero o para bachillerato, siendo los mismos datos prácticamente, ¿vale? Entonces, tú eres el que decide la dificultad del problema con las preguntas que haces o con la información que planteas, ¿vale? Entonces, claro, lo ideal cuando planteas un problema así en clase es generar un debate, ¿vale? Generar un debate y que entre todos empiecen a plantear ideas. Y por supuesto no decir que no. Si algo está mal, no digas que no. Si algo está mal y te das cuenta, hazle preguntas. ¿Y esto está seguro? Desarróllalo. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué crees que es eso? ¿Y no podría pasar esto? Y a lo mejor, y entonces se va a dar cuenta, ese alumno se va a dar cuenta de que por ahí no va bien. Y entonces, si tiene confianza en ti y en la clase y en el entorno que tú has creado, en el clima, pues dirá, vale, este camino no me vale, cojo otro. Pero sin más. No se empezará a agobiar y dirá, yo no levanto la mano nunca más, no voy a ser que me pillen otra vez equivocándome. Que es lo que nos suele pasar, ¿vale? Entonces es imprescindible hacer que tengan confianza en sus propias habilidades con una actitud básica para enfrentar los problemas, ¿vale? Más cosas. Nosotros tenemos que tener una actitud abierta a la hora de plantear un problema para que se resuelva. Esta actitud abierta es la que hay que inculcarles a ellos también, que tengan actitud abierta a la hora de resolver un problema, de plantear soluciones, ¿vale? Y por eso es imprescindible buscar varias estrategias de resolución. Tenemos que intentar resolverlo de más de una forma. Porque
hay varios caminos para llegar a una solución. Entonces no tiene por qué ser el mío el válido. O sea, a mí me ha pasado resolver un problema y tener un alumno en clase que lo ha resuelto de una forma más fácil que la mía. Porque nosotros, al ser adultos y tener un montón de conocimientos en la cabeza y demás, pues a nosotros nos parece muy fácil, pero a lo mejor no es la manera más sencilla para un alumno de 10 años. Y yo me he encontrado con situaciones así. Yo lo he resuelto de esta manera pensando esto, esto y esto. Y dices, pues es verdad. O sea, forma más fácil que la mía. Entonces hay que ponerlo encima de la mesa y reconocerlo. Y que ellos vean que en ocasiones tú te equivocas, tú permites que ellos te corrijan, siempre y cuando sean capaces de hacerlo con educación y argumentar. ¿Vale? Argumentar es fundamental. Entonces es el clima que yo creo en el aula. Soy uno más resolviendo, soy uno más tirando de ellos para que resuelvan, y si alguien encuentra la solución mejor que la mía, fenomenal. Esa es la idea, ¿vale? Muy Entonces, bien. si solo tenemos... Dime. Luis, sí. Sí. Vamos aquí saludando también a las Ah, maestras y para no de repente extendernos mucho con sí. esta primera No, parte, ya, aquí acabo ya, ¿eh? O eh, sea, sí, quería comentarte algo también que me estaban escribiendo por acá. Tenemos las mismas dificultades en cuanto al currículum, ¿no? Cuando estábamos sí. comentando de la currícula Los tipos de currículum, en sí. Perú, ¿no? Y justamente eso estábamos comentando con Luis, que aquí en España también, en Perú, en Chile, tenemos las mismas dificultades en cuanto a la currícula, ¿no? Pareciera que en otros países les va mucho mejor, pero en la práctica presentamos las mismas dificultades, ¿no? Que tú nos estabas Eso comentando es. justamente. Es que pasa en todos los sitios, porque entonces es igual. Al final hay una ley y luego tú eres el que la desarrolla bajo tu interpretación y tu punto de vista, con la mejor de las intenciones. Y yo no digo que vayamos a hacerlo, lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero estamos sesgados por nuestra propia forma de ver, ¿vale? Entonces es muy importante esto, ¿no? Lo de tener lo que decía de varias estrategias para resolver un problema. Es muy importante porque si solo tenemos una idea, pues cuesta modificarla, que es lo que nos pasa a veces a muchos docentes, ¿no? No, es que esta es la forma. ¿Pero por qué esa es la forma? Que sí, tú hazme caso, esta es la forma. Entonces cuesta modificar la idea y eso da rigidez. Y la rigidez es lo peor que puede pasar cuando te enfrentas a un problema para resolverlo. Porque los problemas en primaria habitualmente tienen una solución. En secundaria, bueno, pues te puedes encontrar con problemas con más de una solución. De hecho, cuando haces una ecuación en segundo grado ya tiene dos soluciones. Y tienes que interpretarla para ver cuál es la que te conviene. A veces son las dos, a veces es una solo, a veces es ninguna. Te tienes que interpretar. Entonces, no puedes ser rígido en los problemas, ¿vale? Y luego, otra cosa súper importante para manejar bien las creencias, con la flexibilidad esta que decía, actitud abierta, es el proceso de revisión, ¿vale? Los estudiantes valoran más el producto final que el proceso en el que están aprendiendo. Y eso es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque tú haces un examen y la gran mayoría de las veces miras el resultado. Y si el resultado está mal, entonces, depende del tipo de docente que seas, miras el proceso a ver si le das algún puntillo por eso que ha hecho. Pero lo importante realmente no es el resultado, lo importante es el proceso. Yo a veces, para que ellos entiendan esto, les pongo problemas sin datos. No hay datos en el problema, no hay números con los que puedan hacer operaciones. Con lo cual, si no pueden hacer operaciones, lo único que pueden hacer es explicar. Yo haría esto por esta razón, para calcular esto y hacer aquello otro, y entonces podría, y me vendría bien que me dieran esta información para poder hacer esto otro. Pero como le pongan números, como ellos tengan una mentalidad rígida y tradicional por ti como docente, por su casa o por lo que sea, se van a poner a hacer cuentas. ¿Cuántas veces habéis visto un ejercicio, un problema en el que el alumno ha cogido los números que había y empezó a hacer cuentas? Y dice, ¿y para qué ha hecho esta cuenta si no tiene sentido? Pues por eso, porque él asume que todos los problemas se resuelven haciendo cuentas, en vez de pensando a ver qué hago. Entonces, no debemos dar por finalizado un problema cuando hemos llegado a la solución. Si hemos llegado a la solución y la han entendido, lo mejor, desde mi punto de vista, es pensar sobre lo que hemos hecho, verificar que las justificaciones que han llevado a la solución son correctas y evolucionar el problema planteando otra pregunta en plan, ¿qué pasaría si?
¿Qué pasaría si en vez de tener 10 cromos tuviera 25 en primaria? Entonces das un salto. ¿Qué pasaría si tuviera menos cromos que el otro? Pues es que entonces no puede ser, porque claro, no te puedes tener más. Y lo que buscas es eso, la explicación, ¿vale? Ahí es cuando ves como dicen, no, porque te sale un número negativo. Dice, ¿me estás hablando de números negativos en tercero de primaria? ¿Esto cómo es posible? ¿Lo ha dicho tu madre, tu padre, tu abuela, tu hermano? ¿Quién te ha dicho esto? Y ahí es donde empiezas tú también a ver de dónde sacan ellos cierta información, ¿vale? Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado con esta pregunta de las creencias, ¿vale? Primero, hemos empezado diciendo que no hay una sola definición de matemáticas, cada uno tenemos una, ¿vale? Esto conduce a que distintos grupos de personas tengan distintas creencias. Y luego, súper importante también, hay que evaluar las creencias presentes en tu clase, tanto las tuyas como las de los estudiantes, ¿vale? Y hay que modificar las que no son positivas para el proceso que tú necesitas hacer, que es que aprendan, ¿vale? Para modificar las que tienen que ver con la resolución de problemas, pues hay que elegir muy bien los problemas que planteamos. Hay que elegir problemas con los datos que nos venga bien, ¿vale? Para lo que tú quieres hacer. Y luego, en la resolución de problemas, pues hay que tener una actitud abierta, ¿no? Y buscar siempre más de una estrategia, ¿vale? Pues de todo esto, como yo con esto contestaba la pregunta, yo creo, y si no, me lo decís ahora. Pero yo os voy a poner aquí en... Espera, tengo aquí. Me lo he dejado en la repisa. Me lo iba a haber traído para enseñaroslo. Me lo he dejado en la repisa del salón. Pero lo pego aquí, en el chat. Este libro va sobre todo esto que hemos hablado. Sobre las creencias. Bueno, tiene una parte de creencias de docentes, pero más sobre las creencias de los estudiantes a la hora de resolver problemas. De hecho, no es un libro que sea nuevo, o sea, ya tiene unos años. Pero es buenísimo. O sea, es que te da un montón de ideas de cómo atajar las creencias de los estudiantes. Y sí que, bueno, dedica una parte para la de los docentes, ¿no? Porque al final tú eres el que desarrolla el currículo. Pero viene un montonazo de ejemplos, todo tipo de problemas, cómo enfocarlo, cómo romper. Habla un poco también de ansiedad matemática. O sea, es un libro interesante para si alguien quiere, bueno, pues echarle un vistazo a estas cosillas. Gracias, Luis. Matemáticas para aprender a pensar. A pensar. Lo copiamos también, si nos ayudan, por favor, para copiarlo en el chat del Facebook, ¿sí? Muy bien, entonces creo que es un tema muy amplio, ¿no? Esto de Sí, las sí, es dificultades muy amplio. de aprendizaje, y hay muchos mensajes que nos están llegando, muchos comentarios acerca de la experiencia que tienen los maestros con las matemáticas. Muy bien, también ligado a esto, Luis, están los conceptos matemáticos, ¿no? Muchos de nosotros que hemos enseñado primaria, inclusive los que hemos estudiado, ¿no?, la especialización de matemática, no teníamos claro qué es un concepto matemático, no lo hemos comprendido en la totalidad, y esto parte desde la educación infantil, parvulario inicial, ¿no? Entonces, al no comprender los conceptos, al no comprender en la totalidad cómo aprenden los niños en infantil a través de lo sensorial, ¿no?, a través de lo concreto, lo manipulativo, tenemos mucha dificultad después para poder llegar a ellos, ¿no? Y más aún sabiendo que las matemáticas es un conocimiento muy abstracto. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta construcción de los conceptos? ¿Cómo los maestros nos podemos acercar más a comprender qué es la suma, qué es, como tú me contabas, qué es la media aritmética en Es la realidad, media, claro. qué es el porcentaje? Es que es así, es que la construcción de conceptos es, yo creo que es uno de los errores más comunes, el no hacerse bien. En el caso de la media, o sea, tú le preguntas a la gente qué es la media y lo que dice es, lo sumas todos y lo divides entre los que son. Pero eso no es la media, eso es la forma de calcularla, tal cual. Entonces, así se calcula. ¿Pero qué es la media? La media es qué pasaría si todo el volumen que tenemos lo repartimos entre todos los que hay. Entonces, para poder repartir eso a partes iguales, tienes que sumarlos y dividirlo. Esa es la historia. Entonces, mira, ahí han puesto la foto del Merlion en el chat.
Pues esa es la jugada. La jugada es cuando tú estás calculando la media de notas de un estudiante que ha hecho 4 exámenes, lo que estás calculando es qué nota habría sacado si hubiera sacado lo mismo en todos. Esa es la media. ¿Qué habría pasado si en todos sacara lo mismo? Y se calcula por esa manera, sumo todo y lo divido entre los que tengo, ¿vale? Entonces, claro, este también es un tema interesante que también da para mucho, pero bueno, voy a intentar sintetizar incluso un poco más que antes, que me he enrollado. Entonces, como docentes, ¿vale? Es muy importante entender cómo se forman los conceptos matemáticos en el cerebro de los estudiantes. Y claro, también esto nos da herramientas para poder abordar cómo promover un aprendizaje que, bueno, pues que sea sólido de los conceptos, ¿vale? Entonces, para mí, uno de los errores, igual que antes, es el de la experiencia personal y el sesgo cognitivo, que es como se llama esto. La experiencia personal, y como veis, al final no es que sea el mayor de los problemas, la experiencia es lo mejor que hay, porque tú puedes luego discriminar. Pero cuando no quieres oír la experiencia de nadie, nada más que la tuya, es cuando viene el problema. O sea, la experiencia es buena en general, pero si solo piensas que la tuya es la válida, pues entonces es un problema, ¿vale? Entonces, nosotros tomamos decisiones todos los días, unas de mayor impacto, otras de menos, y todas afectan al aprendizaje de los estudiantes de nuestra clase, ¿vale? O sea, tú eliges el material, tú eliges las actividades que vas a hacer hoy, tú planificas el curso, tal día voy a dar tal cosa. Lo haces conforme a una serie de justificaciones que tienes para ti, ¿no? Porque tienes no sé cuántos temas, tal día va a ser un puente, tienes vacaciones, entonces tienes que distribuirte un poco el tiempo, eso lo haces tú. Y estas decisiones tú las basas en tu propia intuición. Yo creo que más o menos los alumnos van a tardar 2 horas en aprender este tema, lo que tú crees. Luego puede ser que tarden menos o puede ser que tarden más. Pero tú planificas de esa manera, ¿vale? Y todo esto se basa en tu experiencia, por supuesto. Entonces, en este viaje que nosotros hemos vivido, ¿no? Primero como estudiantes, de pequeños, tal, luego como docentes. Entonces, claro, al final tú le das validez a todas esas cosas que tú has vivido y luego pones en duda otras, pues porque a ti no te gustaron o porque las viviste de otra manera, ¿vale? Entonces, claro, la fiabilidad que tiene eso de nuestra propia intuición, pues luego se ve comprometida, ¿no? ¿Por qué? Por lo que se llama sesgo cognitivo, ¿vale? Y esto distorsiona nuestra interpretación de la realidad, porque la basamos solo en nuestra experiencia personal, ¿vale? Esto es importante, ¿no? Porque la experiencia personal es la mejor manera de saber qué es lo mejor para nuestros estudiantes. ¿Por qué no estamos todos los docentes de acuerdo teniendo el mismo nivel de experiencias, ¿no? Más o menos. Gente de la misma edad, que estudia más o menos lo mismo y tal. ¿Por qué no estamos todos de acuerdo en cuál es el mejor método para que los estudiantes aprendan? Porque si todos tenemos la misma experiencia, todo fenomenal, todos sabemos lo mismo, no, yo creo que esta forma, no, yo creo que aquella, no. Pues ahí ya tenéis la respuesta. O sea, la interpretación personal no sirve, ¿vale? Entonces, posiblemente esto pase porque cada uno de nosotros al final ha tenido experiencias diferentes. No hemos estudiado todos en el mismo sitio, no hemos tenido todos profesores exactamente iguales. Entonces, cada uno tiene unos recuerdos distintos, ¿vale? Y ese es el problema. Estos son los sesgos cognitivos. Y entonces, claro, tenemos que cuestionar nuestras intuiciones, ¿vale? Eso es súper importante. Y basar las decisiones finales en la evidencia científica. ¿Y por qué en la evidencia científica? Pues porque hace un análisis objetivo de lo que hacemos. O sea, sistemático, ¿vale? Con un montón de pruebas. Y a partir de ahí te da un resultado, ¿vale? Entonces, hay estudios, ¿no?, que te demuestran que nuestros razonamientos y recuerdos están supeditados a los mecanismos cerebrales que son para nosotros es inconsciente, lo hacemos sin darnos cuenta, ¿vale? Y nos condiciona. Y esto lo utiliza los expertos en marketing, ¿vale? Por ejemplo, tú ves que algo vale 4,99 y te parece más barato que algo que vale 5. Luego lo piensas y dices, no, a mí no me vas a engañar. Es lo mismo, sí, pero de entrada tú ves el 4,99 y te parece más barato. Y eso la gente experta en marketing lo sabe y por eso los precios que ponen son esos, 4,99 en vez de ponerte 5, ¿vale?
O cuando damos por sentado que algo que me ha pasado a mí y a mi amigo es lo que le pasa a todo el mundo. Si le ha pasado a mí y a mi amigo, esto le pasa a todo el mundo. Y eso no es cierto. O sea, tenemos una capacidad de generalizar con dos opiniones monumental. Esto es el ser humano, es el cerebro el que funciona así, ¿vale? Entonces, por eso habréis oído muchas veces, oye, si esto lo hacemos como siempre, es mejor. O esa metodología nueva nos sirve porque un amigo la usa en su cole y no le ha funcionado en absoluto. O sea que olvídate, no la hagas. Eso lo hemos visto muchas veces, ¿vale? Entonces las personas al final llegan a las conclusiones que quieren llegar y prefieren creer aquello que les viene mejor, porque esperan que eso sea cierto, ¿vale? Y esto tiene un nombre también, así muy profesional, que es la disonancia cognitiva. Entonces tenemos el sesgo cognitivo y la disonancia cognitiva. ¿Y qué hacemos para evitar todo esto? Pues utilizar el método científico, ¿vale? Que recopila datos de forma sistemática y los analiza y saca una conclusión, ¿vale? Y claro, por supuesto que no es un método perfecto, porque no lo es. Pero bueno, es el que tenemos, no tenemos otro. Hasta que saquen otro mejor, el método científico pues es el válido. Esto lo dijo Carl Sagan, un científico buenísimo que estudiaba todo el tema que ve con el espacio y demás. Dijo, mientras no tengamos otro, este es el mejor, ¿vale? Entonces, siempre será mejor establecer relaciones de causa-efecto. El método científico siempre será mejor que nuestra experiencia personal. Y en el caso que nos ocupa hoy, la enseñanza de las mates, pues es necesario aprender pensando, ¿vale? Para mejorar la asimilación del concepto que estés trabajando, ¿vale? Entonces, ver o escuchar algo, aunque lo hagas muchas veces, no implica que lo vayas a recordar, ¿vale? Y hay una prueba muy sencilla que demuestra esto, y es, si yo te digo que dibujes un billete de 10, ¿lo dibujarías con todos los detalles que tiene ese billete? ¿Serías capaz de recordar absolutamente todos los detalles que tiene ese billete? Y mira que habrás visto ese billete un montón de veces. Lo habrás utilizado, lo habrás pasado de mano en mano, tal, lo habrás mirado, te habrás fijado en algún detalle, tal, pero es imposible que recuerdes todos los detalles de ese billete para dibujarlo. Y mira que lo has visto veces, con lo cual ver algo muchas veces no implica que lo vayas a recordar. Y lo mismo te pasa con un número de teléfono. Ahí te dan un número de teléfono y te lo aprendes, lo memorizas. Pero si ese número de teléfono no lo usas para nada, porque no te hace falta llamar a esa persona, ¿lo olvidas? No, ¿te acuerdas? Y la forma de recordarlo es cuando buscas un patrón en los números que forman ese número de teléfono. Dices, si sumo los dos primeros, me da el tercero y entonces tal. O sea, si tú imaginas un patrón, es más fácil que lo recuerdes durante más tiempo. ¿Por qué? Porque ya has trabajado ese número pensando sobre él. O sea, estás pensando sobre el objeto de aprendizaje, ¿vale? En este caso, el número de teléfono. Entonces, buscar patrones para memorizar cosas es lo que hacemos. O sea, todas las reglas memotécnicas que tenemos, no, tal, esto es así porque tal, estás pensando sobre eso que quieres aprender y memorizar. Pero ya estás pensando sobre ello, ¿vale? Y de esto es aprendizaje activo. Esto es lo que llamamos aprendizaje activo. Que el estudiante busque activamente el significado que tiene ese concepto que está aprendiendo, ¿vale? Y luego ya, si es capaz de relacionarlo con los conocimientos que tiene, pues más fácil le va a ser recordarlo para usarlo para otra cosa, ¿vale? Entonces, ese es nuestro rol en clase, proporcionar actividades que garanticen justo eso, que el estudiante pueda reflexionar sobre lo que está aprendiendo, ¿vale? Y plantearle preguntas que movilicen todos los conocimientos que tiene y pueda evocar lo que necesite de su cerebro, ¿vale? Y entonces, aquí es donde entra el enfoque concreto, pictórico y abstracto de Jerome Bruner, que es uno de los pilares fundamentales de la metodología de Singapur, ¿vale? Entonces, el proceso de Jerome Bruner de CPA, concreto, pictórico y abstracto, tiene tres pasos. Primero tienes una manipulación física, tocándolo de verdad, ¿vale? Del objeto que sea. O sea, si estás hablando en segundo de primaria de tiene 50 cromos, lo ideal es que tengas 50 cromos de verdad y los pueda tocar, ¿vale? Si eso no es posible, porque si en vez de hablar de 50 cromos estás hablando de 15 elefantes, pues evidentemente 15 elefantes en tu clase no te van a caber.
entonces no puedes tenerlos. Y entonces cuando utilizas pues bloques, fichas de estas, como esta que tengo aquí, de estas fichas, que lo que hacen es, bueno, representar al elefante, pero estás tocando la ficha. No estás tocando el elefante, pero bueno, estás tocando la ficha, ¿vale? Bueno, ficha, perdón, que ya me dijo Perla que ficha para vosotros es otra cosa y para mí fichas son estas cosas también, aparte de las fichas estas de trabajo. Piezas de estas, bloques encajables, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, ser capaz de manipular con objetos reales que pueda tocar, ¿vale? Después de esta fase viene la fase pictórica. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que a lo mejor no tengo estos bloques encajables para poder manipularlos, pero los puedo pintar. Entonces los dibujas, utilizas una representación pictórica de lo que sería una manipulación concreta, ¿vale? ¿Y qué pintas? Pues bueno, pues sueles pintar círculos, sueles pintar cuadrados, rectángulos, puntos, ¿no? Yo a mis alumnos les recomiendo siempre que dibujen rectángulos, ¿vale? Porque, bueno, el cuadrado tiene unas peculiaridades concretas, todos los lados iguales y demás. El rectángulo es un poco más flexible para eso. Y además, como normalmente trabaja en un cuaderno de cuadraditos, pues es fácil que dibujen rectángulos relativamente bien dibujados, ¿vale? Y entonces les sirve como una representación pictórica de pues, estos bloques encajables, por ejemplo. Y luego ya, finalmente, el tercer paso es ya utilizar el lenguaje matemático, lenguaje abstracto. O sea, por ejemplo, tú tienes que hacer 2 más 3 y entonces tú coges dos bloques encajables, le añades o le pones escrito a mano y añades otros 3 bloques encajables, los he contado y tengo 5. Es el paso concreto. El paso pictórico sería que tú dibujas un bloque que vale 2, por ejemplo, o dibujas 2 piezas tal cual. Y luego las cuentas. Y el final ya es cuando lo escribes con lenguaje matemático, con la grafía del 2, el símbolo más que tú ya sabes que sirve para sumar, y el 3 luego le pones un igual, porque es el que te va a decir que eso es igual a lo que vas a poner después, y le plantas el 5. ¿Vale? Entonces, al final, el escribir una operación matemática es escribir con un lenguaje especial la frase que es: yo tengo 2 piezas, 2 cromos, y le añado otros 3 y entonces en total tengo 5. Y como eso es muy largo de escribir, los matemáticos han inventado un lenguaje estupendo que te lo hace más corto, que es el 2 más 3 igual a 5. Es un lenguaje que tienes que saber interpretar, que tienes que saber leer, igual que lees el español, el inglés o el idioma que sea. ¿Vale? Esta es la jugada del CPA. ¿Vale? Y estos pasos son graduales. O sea, no es venga, primero luego y luego todo seguido. No. O sea, son graduales y cada estudiante necesita su tiempo, que no necesariamente es el mismo que el de otro, para pasar al siguiente, de un paso al siguiente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dices, en primero de primaria, ¿no? Dices tú, podemos plantear una situación en la que tenga Juan tiene 2 cromos y María tiene 8. ¿Cuántos cromos necesita Juan para tener los mismos que María? ¿Veis? O sea, la situación es que Juan tiene 2 y María tiene 8. Y yo he hecho una pregunta que es, ¿cuántos cromos necesita Juan para tener los mismos que María? Esa pregunta es un nivel medio-alto. Si hubiera dicho cuántos tienen en total, pues es un nivel normal. ¿Vale? A eso me refería antes con el tema de las preguntas. En este caso hemos dicho que cuántos necesita Juan para tener lo mismo que María. Entonces, si tienes cromos en clase, fenomenal. Pero si no, utiliza los cubos encajables. Entonces necesitas 2 cubos para representar los de Juan. Necesitas 8 para representar los de María. Los colocas en plan torrecita, así una torre de estas así. Los comparas y cuentas cuántos tiene uno más que otro. Y dices, vale, pues mira, si le pongo no sé cuántos más, entonces, en este caso 6, si le pongo 6 más, pues ya tendrían los mismos. Y ya puede contestar la pregunta y se ha quedado en la fase concreta. Y no pasa nada, perfecto. Has resuelto el problema, que es lo que tú querías. Tú querías que contestara la pregunta. Porque si tu objetivo era que pusiera una cuenta, entonces no estás enfocando correctamente el problema, no estás siendo flexible, estás siendo rígido. Pero tu objetivo es que conteste la pregunta. Da igual si lo hace con fichas, da igual si vamos con bloques, da igual con qué lo haga. Pero ha contestado la pregunta. Por eso es importante que si tú tienes estudiantes en tu clase que todavía están en esta fase y le pones una prueba escrita, un examen, déjale los bloques para que lo resuelva.
Porque si sabes resolverlo con bloques, fenomenal. O sea, esa parte está. Ahora, está todavía en la fase concreta. Bueno, pues ya le ayudarás a pasar a la pictórica y luego a la abstracta. Pero si te ha contestado bien a la pregunta, significa que sabía lo que estaba haciendo. Ha entendido bien el problema y ha sabido resolvértelo, aunque necesite los bloques encajables. No hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, cuando ya has trabajado esto bien con el material manipulativo, lo tienes claro, es cuando te pasas a la fase pictórica. Y después es cuando te pasas a la abstracta. ¿Vale? Y esto cada vez que empiezas un concepto nuevo. No, esto lo uso solo en primero y segundo de primaria, que los niños son pequeños y les gusta jugar con estas piezas, pero luego ya en tercero o cuarto esto no, porque ya son grandes. No, eso es uno de los errores principales. Y cuando te dan formación de esto, habitualmente parece que siempre se queda todo en la fase de primero y segundo, ¿no? Con todos los bloques y las piezas y tal. Pero, bueno, eso es interesante. El currículo dice que resuelva problemas, no que lo resuelva en un tiempo definido, ni que lo haga rápido, ni que... Y por eso es importante el material, para el que lo necesite, ¿vale? Entonces, yo uso estas piezas también en sexto de primaria. ¿Para qué? Pues para enseñar, por ejemplo, el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Utilizo esto, ¿vale? Entonces, si queréis, os comparto un momento la pantalla para que veáis lo que quiero decir con esto de las piezas, ¿vale? Aquí, comparto. Vale, ya os estoy viendo, ¿no? Estoy viendo la parte esta de Didax, que es donde manipulativo digital, que bueno, que los tengo aquí también estos, pero para que quede claro el proceso lo hago con este digital, ¿vale? Entonces, vamos a intentar encontrar el máximo común divisor de 48 y 60, ¿no? Entonces tú tienes 48, a ver que venga aquí, 48. Ahora, ¿se ve bien que estoy escribiendo 48? ¿O se ve muy pequeño? Sí, sí, está bien. Se ve. 48. Entonces dices, vale, para yo calcular el máximo común divisor, lo que hago es descomponer esto en factores primos. Dices, guay. Pues entonces tengo que esto es 2 por 24, entonces esto es 2 por 2 por 12, aquí el 2 y aquí el 12. Esto es igual a 2, no está saliendo esto bien. A ver. No me deja borrarlo. A 2 por 2 por 2 otra vez por 6. Se está yendo peor. A ver si lo hago aquí. A ver si aquí va mejor. 48. 2 por 24. Y esto es igual a 2 por 2 por 12. Que esto es igual a 2 por 2 por 2 por 6. Y esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 y por 3. Ya lo tengo descompuesto. Entonces el 48 es 2 a la cuarta por 3. Esto es lo que hacemos en sexto, ¿vale? Y luego tenemos el 60. El 60 es 6 por 10. Este es 2 por 3 y este es 2 por 5. Reordeno y esto es 2 al cuadrado por 3 y por 5. ¿Vale? Guay, hasta ahí bien. Ahora necesito calcular el máximo común divisor. Bueno, en muchos libros tradicionales te hay una frase que te dice una serie de cosas que tienes que hacer. Pero tú realmente, si has entendido lo que es el máximo común divisor, tú sabes que es justo eso, el divisor común a los dos y que es capaz de dividirlos. Y además, el más grande posible de todos los divisores. Entonces, esto lo hacemos con los cubos. ¿Y qué es lo que hacemos con los cubos? Bueno, pues vamos a decir que el cubo azul, por ejemplo, este va a ser, pues, el 2. Vale, se lo puedo poner aquí, no pasa nada. Este es el 2. Ahora, el cubo, pues el rojo, para que se vea un poco mejor. Este va a ser el 3. Y ahora el verde. El verde va a ser el 5.
¿vale? Entonces ahora yo con esto me monto una torre que representa el 2. Montarlos en torre es que van multiplicados. Eso es lo único que les dices. Entonces, necesito, para representar el 48, 4 azules. Pues 1, 2, 3 y 4. Y luego uno rojo. Pues este es el 48. Y esto lo hago con ellos, yo se lo hago con el digital y ellos lo hacen con las fichitas, vamos con los cubos. Vale, ya vamos con el 60. El 60 eran 2 azules, 1 y 2. Y luego uno rojo y uno verde. Y este es el 60. Y entonces, claro, ahora yo me fijo en las dos torres y digo, qué fichas son las que están a la vez en los dos? Y dice, bueno, pues a los dos a la vez tengo este grupo de aquí, que también está aquí. Pues ese es mi máximo común divisor. 2 azules y una roja. ¿Qué es 2 azules y una roja? Pues máximo común divisor igual 2 azules, 2 por 2 y una roja. Total, que el máximo común divisor es 4 por 3, el 12. ¿Vale? Y así uso para esto los bloques encajables en sexto de primaria. Esto es uno de los ejemplos y esto lo trabajaremos también en el curso que comentaba Perla al principio. Entonces, los bloques encajables estos, o sea, valen para un montón de cosas. No solo para los de primero que sumen y resten y los de segundo. O sea, valen para conceptos bastante más avanzados, como puede ser este, de descomponer un número de factores primos y representarlo visualmente, ¿vale? Y esto lo puedes usar incluso en secundaria o bachillerato para presentar el concepto que tú quieras montar, ¿vale? Entonces, cuando tú has trabajado esto suficientemente, ya lo puedes hacer de otra forma, ¿vale? Y de todo esto es donde sale la frase comunes elevados al menor exponente. Voy a dejar de compartir esto. De aquí sale la frase comunes elevados al menor exponente, que es la que, no, tú aprendes de esta frase y ya está. No, no es apréndetela y ya está. Porque si te aprendes esta frase y ya está, la vas a mezclar con la otra, la del mínimo como múltiplo. Que si menores, que si mayores, que si menor exponente, que si los que se repiten, los que no. Pero si has entendido lo que estás haciendo porque lo has hecho con las piezas, pues mucho mejor. ¿Vale? Entonces, y es que además, te lo dice la propia palabra, te dice el divisor más grande que es común a ambos. Máximo común divisor. Esto en inglés es mucho más evidente, ¿no? Porque es el highest common factor. Entonces, es que ya tal cual. O sea, aquí en español está como al revés. Máximo común divisor está al revés, ¿no? El divisor común máximo. Pero en inglés es que lo lees tal cual. Highest common factor. Entonces es automático. Entonces, claro. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto en esta parte, siguiente pregunta, ¿no? Entonces, los errores en la enseñanza de conceptos matemáticos, pues están relacionados con la experiencia personal, ¿vale? Y con el sesgo cognitivo que tenemos nosotros como docentes al tomar decisiones y porque las basamos en la propia experiencia. Si yo lo aprendí mecanizado, entonces es lo mejor, porque si yo sé hacerlo, pues tú también tienes que saber. Esa es la primera cosa que hemos hablado. Después, el aprendizaje activo, donde ellos buscan, ¿no?, el significado de lo que es el concepto que están hablando y lo relacionan con sus conocimientos previos, eso es lo más importante para asentar bien el concepto que sea, ¿vale? El enfoque concreto pictórico abstracto pues ayuda mucho a todo esto, ¿no? Porque pasa gradualmente de la manipulación física con las manos, luego a un dibujo, que tú ya recuerdas esa pieza que tenías y la dibujas, y luego ya lo traduces a la notación abstracta matemática, que es como un lenguaje que te estás aprendiendo, ¿vale? Y luego, con este ejemplo que os he puesto aquí, pues el enfoque CPA no es algo exclusivo de los cursos bajos de educación primaria. Es útil siempre.
incluso en secundaria o en bachillerato o en la universidad incluso, ¿vale? Pasa que, bueno, ya en la universidad pues tienes una serie de herramientas, unos programas, GeoGebra, que no sé si lo conocéis, pero GeoGebra se usa en secundaria para representar ecuaciones, funciones, y es gratuito y es espectacular, porque es que cuando lo ven en la pantalla la función, dicen, anda, es que esto es así, y ya pueden pensar. Puedes ver representaciones de funciones en 3 dimensiones. Ah, vale, que esto es así. O sea, de estos, a veces te ponen unos dibujitos en los exámenes y dices, ¿esto cómo lo han dibujado? Pues con programas de ese tipo, ¿vale? Con uno que es como un donut, un dibujo ahí y tal. Calcula el área de este toroide de no sé qué historias. Y eso al final dibujan con esto, ¿vale? Y si tú lo puedes tocar, pues ya sabrás para el próximo día que ese donut tiene un nombre especial que es el que sea, ¿vale? Bien, Luis. Bueno, ¿qué os parece? Sí, una de las cosas también que habíamos comentado y que te contaba, y relacionado a lo que tú nos estás explicando, diciendo, es que Mm, cuando nosotros adultos también, y esto pasa con los adolescentes, tenemos contacto con el material, hay como una experiencia muy bonita, muy emocionante, ¿no? Y esto nosotros lo hemos visto también desde CAPTA, en los talleres, en las capacitaciones, cuando los maestros, las maestras, estaban en contacto con el material. Cómo abríamos la caja, nos emocionábamos al sacar, los colores, ¿no? Entonces, es tan importante trabajar con el material, entender qué significa, ¿no? Todas estas fases de adquisición del conocimiento que nos hablaba Brunner, ¿no? Entonces, exacto. tenemos que volver muchas veces de nuevo con el método Singapur a comprender en realidad qué cosa nos quería decir Jerome Brunner en toda su teoría del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Porque muchas veces lo tenemos ahí en la teoría, pero ¿cómo lo aplico? Y eso es lo que nos regala el método Singapur. Estoy compartiendo por el chat del Zoom y también, por favor, si lo pueden compartir por el chat del Facebook, la página de donde el profesor ha utilizado el manipulativo virtual, que es didax.com. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a encontrar varios manipulativos para poder trabajar, así como hemos visto que el profesor ha manipulado los cubitos encajables o los linking cubes. Entonces, vamos a poder encontrar ahí también más materiales. Y el profesor también nos va a compartir más recursos, ¿no? Porque es un experto en eh, recursos digitales, pensamiento computacional. Entonces, durante el diplomado también él nos va a compartir más recursos y la importancia, y Mm, sobre todo, Luis, en qué momento tenemos que usarlos, utilizar, eso es. ¿no? Eso Sí, es, porque en si qué estás en un momento. curso y estás en primero y segundo, eh, es mejor usar directamente. Ellos siempre tienen que usar este, siempre. Pero si te ven a ti usarlo, mejor, para que aprendan a usarlo correctamente. De hecho, en primero y segundo, al final, siempre tienes que dejarles 5 minutillos para que ellos jueguen, o sea, jueguen, tal cual, montando sus pistolas, sus cosas, lo que quieran montar. Y luego ya es cuando les dices, venga, ahora jugamos a mi juego. Y empieza la sesión, ¿vale? Luego ya cuando ya son más mayores, pues puedes proyectarlo, sobre todo porque para que lo vea toda la clase bien, y ellos utilizan este también. O sea, es importante que ellos toquen las piezas, ¿vale? Tú para proyectar, para enseñarles 2 o 3 cosas, sí puedes utilizar este, ¿no? Como he hecho yo ahora. Pero con los estudiantes es mejor que siempre utilicen este, porque la manipulación es verdaderamente necesaria para estas cosas, ¿vale? Sí, y justamente hablando de los materiales, tenemos en Internet, en la web, muchos juegos, muchos materiales, muchos recursos que a bien, pues muchos de los docentes compartimos, ¿no? Mm, Y a veces encontramos tanta información, asistimos a muchos talleres, capacitaciones, y se nos dan muchas estrategias lúdicas y estamos con un montón de herramientas. ¿Y qué hacemos con todos esos juegos? ¿Todos valen? ¿Todos sirven? ¿En qué momento? Y justamente en el diplomado también vamos a tratar con el profesor sobre la gestión, ¿no? Del aula, mm. ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué criterios tienen que tener estos juegos? Eh, de repente, si llenamos nuestra aula de puros juegos, pegamos por aquí, Cosas, ¿nos puede sí. funcionar o no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, sobre todo para las matemáticas? Pues es verdad que todo esto de los juegos, tanto juegos digitales como juegos de mesa,
pues gana popularidad como herramienta, ¿no? Para fomentar este aprendizaje interactivo, motivador y demás, ¿no? Pero claro, la pregunta es esta, ¿no? Justo lo que está diciendo Perla. ¿Todos son igual de efectivos para esto? ¿Vale? Pues bajo mi punto de vista es muy importante seleccionar adecuadamente estos juegos y recursos didácticos de matemáticas. Muy importante, ¿vale? Y lo primero que tienes que considerar antes de ver si un juego lo quieres utilizar o no es ¿para qué? O sea, tienes que alinearlo con los objetivos de aprendizaje, ¿vale? Que eso es lo que tú estás haciendo, tu trabajo es ese. Si no, sería un campamento de juegos. Pero tú tienen que aprender cosas. Entonces tienes que alinear el juego ese o una peculiaridad del juego o algo del juego con el objetivo de aprendizaje. Y además tiene que servir para que se produzca una comprensión profunda de ese concepto matemático que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, un mismo juego te puede valer para trabajar distintos tipos de conceptos, pero tienes tú que pautar muy bien cómo se va a utilizar ese juego, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, tienes una amplia gama de juegos y recursos didácticos y todo para enseñar matemáticas. Y tienes desde juegos de mesa, ¿no? Como decía, aplicaciones digitales y tal. Muchas de ellas, estas aplicaciones e incluso juegos, están diseñados por docentes, ¿vale? Y cada uno de estos recursos pues, ofrece oportunidades que pueden ser únicas, ¿no? Para el aprendizaje. Pero es que antes de usarlo, es de vital importancia que evalúes su efectividad para alcanzar el objetivo que tú estás persiguiendo, ¿vale? Porque claro, o sea, es muy tentador coger, poner en Google aplicación desarrollada con Geniali para que me haga no sé qué, ¿vale? Para tratar un concepto concreto, varios o los que sea. Y te salen cientos de miles de Genialis, en inglés, en español, en lo que tú quieras, ¿vale? Y la gran mayoría de esos están hechos por docentes que lo comparten con la comunidad, ¿no? Pues, oye, aquí tengo yo esto por si os sirve. Pero claro, seguro que ese docente diseñó ese recurso con un objetivo específico para su aula, ¿vale? Para su aula. Y esto es muy importante, para su aula. Y puede ser para trabajar un concepto, o puede ser para repasar varios conceptos, o puede ser para repasar el contenido de una prueba que le vas a hacer. Entonces, claro, tú colocas eso como docente, yo he creado ese juego, me sirve para repasar eso que quiero que voy a preguntarles y luego voy y se lo pregunto, ¿vale? Entonces, claro, ¿te sirve a ti para tu aula eso? Pues puede ser que sí o puede ser que no. Si te sirve, genial, ¿vale? De hecho, se llama genial y por algo. Pues genial, estupendo que te sirva, ¿vale? Pero si tú no has comprobado antes si te sirve antes de utilizarlo, con tus estudiantes de tu clase, pues te puedes encontrar que a lo mejor el contenido propuesto en ese juego es más fácil o más difícil de lo que tú pensabas. Y entonces pierde completamente toda la efectividad para tu caso concreto, ¿vale? Y claro, por eso es fundamental, antes de utilizar un juego en clase, considerar si ese recurso está alineado con los objetivos que tú tienes pensados, con ese objetivo que tú quieres abordar específicamente, con qué concepto matemático quieres utilizar ese día y ver si va a desarrollar las habilidades de los estudiantes o no, ¿vale? Y la comprensión, porque esto de la comprensión, como hemos dicho antes, es importante, ¿no? O sea, la comprensión profunda de los conceptos es lo que estamos persiguiendo. Y es verdad, hay juegos que fomentan la resolución de problemas, el razonamiento lógico, la aplicación de estrategias matemáticas, ¿no? Y todos esos son beneficiosos. Pero claro, es importante que no solo se diviertan, sino que reflexionen también sobre lo que han aprendido, sobre esas conexiones que tienen que hacer y la aplicación práctica de lo que están utilizando. Está guay que ellos cojan un juego, se lo pasen fenomenal, luego van al recreo, siguen jugando, fenomenal todo. Y luego les preguntas, oye, ¿esto cómo se hace? No tengo ni idea. Pues entonces no ha servido para nada, ¿vale? Entonces, si te quedas en el envoltorio del juego, con unas imágenes muy chulas, con una música que te cautiva, ¿vale? Con sonido que te atrae, pero luego no trabajas los conceptos al nivel que tú necesitas que trabaje, entonces es un pasatiempo. No, o sea, no es un juego educativo para ti. Es un pasatiempo y ya. Pues venga, chicos, entreteneos aquí esta media hora porque yo tengo que corregir no sé qué. Entonces, eso no es el objetivo que tenemos, ¿vale? Y claro,
con todo el tiempo que siempre te hace falta en el curso escolar, ¿no? Que vas apurado aquí con todos los conceptos y todo el currículo y tal, pues como para andar perdiendo el tiempo con pasatiempos, ¿no? Entonces, otra cosa que también debes preguntarte antes de utilizar un juego en tu aula, y esta es muy importante, ¿vale? Es si se puede adaptar a los diferentes niveles de habilidad y los diferentes estilos de aprendizaje que pueda tener la gente de tu clase. O sea, puede coincidir que tú en un año tengas, como he tenido yo este año, pues 8 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y al año siguiente no tengas ninguno. Entonces, claro, pues es que es distinta clase. Puedes no tener ninguno y un juego es fenomenal y al año siguiente tienes a 8 personas que necesitan unas adaptaciones concretas para echarles una mano y ese juego no les vale, porque es que se van a frustrar, porque no van a ser capaces a lo mejor de hacer lo que tú esperas que hagan y ellos tampoco tienen claro qué es lo que esperan que tú esperas de ellos y eso genera un problema, con lo cual no te sirve, ¿vale? Entonces, es esencial que los materiales que utilices de juegos lúdicos permitan esa diferenciación, ¿vale? Pues para poder atender las necesidades individuales de cada uno y ofrecerles el desafío adecuado a su nivel, ¿vale? Eso es súper importante. Y por eso insisto tanto en que una actividad que te funciona un año puede que no te funcione al año siguiente. O tú das clase en la clase A y en la B y te funciona en la A pero no te funciona en la B. O sea, tú eres el que conoce a tu clase y sabes si te va a funcionar o no. Y si no puedes utilizarlo, pues te aguantas, no puedes utilizar. Tendrás que buscar otra cosa, ¿vale? Es que no hay dos clases iguales. Y entonces el recurso, si no se adapta al nivel del estudiante, puede crear frustración, como decíamos antes, en los que tienen un desempeño pues, más bajo y aburrimiento total en el que lo tiene más alto, ¿vale? Y luego, claro, también es necesario que ese juego didáctico, pues de alguna forma ofrezca oportunidades, ¿vale? De retroalimentación inmediata. O sea, que tú sepas si en ese juego, esos pasos que estás dando, utilizando tus conocimientos, vas bien o no. Y si vas mal, que te diga el juego por qué. De una manera lúdica y tal y cual. Prueba esto otro, haz no sé cuánto. Que te retroalimente, ¿vale? Que te permita entender por qué te has equivocado y ese camino no era el correcto. Y puedas tú corregirlo y entonces mejorar tu desempeño con el juego, ¿vale? Y entonces, con todo esto que he dicho, pues yo creo que tenemos dos opciones. Una, buscar y analizar juegos para ver si nos sirven para nuestro aula o lo que habitualmente yo hago, que es diseñar mi propio juego a medida que me sirva para trabajar un concepto concreto, de una manera determinada, con la clase que tengo en este momento. Luego lo podré utilizar al año siguiente a ver si cuela, pero si veo que no va a colar, no lo utilizo, lo modifico o lo descarto, ¿vale? Entonces, estas dos opciones no son excluyentes, o sea, tú puedes hacer las dos cosas, ¿vale? De hecho, lo mejor es utilizar las dos. Buscar y analizar juegos para tener una batería de cosas que puedas utilizar y diseñarte tú tus propias cosas para poder utilizarlas a medida con tu clase, ¿vale? Y a ver, que yo lo sé, ¿vale? Yo sé que habitualmente nos falta tiempo y diseñar una actividad que cumpla todas las cosas que tú necesitas y además que sea un juego y que pues no es evidente, ¿vale? Y lleva bastante tiempo, porque tampoco somos diseñadores de juegos, ¿vale? O sea, cuando compras un juego hay equipos de gente diseñándolo. Pero la verdad es que es la mejor forma de asegurarte de que ese resultado va a ser el que tú esperas que sea, diseñándolo tú desde cero. Y además, como lo has diseñado tú, también tiene más fácil la modificación en caso de que sea necesario, ¿vale? Entonces, resumiendo esta parte de juegos, pues la selección de juegos y recursos didácticos necesita un análisis en profundidad de cada recurso. No vale lo primero que veas por ahí o te pase un amigo, ¿vale? No todos los juegos son igual de efectivos en todos los contextos, ¿vale? Y tienes que evaluar siempre si te sirve y está alineado con los objetivos de aprendizaje que tú estás persiguiendo, ¿vale? Es la única forma de saber si ese juego es educativo o solo es un pasatiempo. Luego, yo veo estas actividades como un complemento, ¿vale? Sirven para repasar, pueden mejorar y diversificar, ¿no? las experiencias de aprendizaje. Yo no lo veo para aprender un concepto nuevo.
Yo para aprender un concepto nuevo, planteo un problema. Planteo un problema, hacemos un debate, pim, pam, se presentan soluciones, vamos a ver, esta parece que vale, esta parece que no. Si tenemos 4 o 5 que valen, fenomenales todas. Podemos evaluar cuál es la más eficiente entre todos en la clase, porque esta tuya crees que es mejor, les haces hablar, les haces explicar. Y cuando ya lo tenemos todo claro y lo que estamos es repasando para preparar una prueba o para preparar alguna cosa, entonces sí, pues puedes poner actividades, un escape room, por ejemplo, puedes fabricarte un escape room en el que utilices distintos conceptos matemáticos o incluso distintas asignaturas, ¿no? Porque en primaria, al final, como das varias asignaturas, puedes hacer un escape room en el que tengas distintos puzzles, unos matemáticos, otros de lengua, otros de naturales. Puedes hacer, te lo diseñas tú a medida, ¿vale? Y luego, claro, pues, hombre, siempre es útil que los docentes pues tengamos capacitaciones y formaciones adecuadas para integrar de manera efectiva este tipo de juegos, ¿vale? Porque aunque a ti te lo da la experiencia un poco, pues siempre escuchar a otra gente que ha hecho otras cosas, pues te puede dar ideas, ¿no? Como decía yo antes, que las juntas con las tuyas y dices, ah, pues voy a probar esto, a ver si me funciona a mí. Y esto que ha dicho este que funciona, pues voy a modificarlo de esta manera porque yo creo que me va a venir mejor. Y lo modificas y creas una cosa nueva que luego si quieres, pues compartes para que otro también tenga tu ejemplo aparte del primero que había escuchado. ¿Vale? Entonces así es como seleccionas y diseñas actividades, ¿vale? Que sirvan para fomentar pues esa motivación, ¿no? de los estudiantes. Y esto es lo que voy a decir de esta parte de juegos. O sea, yo soy partidario de usarlos, pero para determinados casos concretos, no en general. Diferenciando, claro, los juegos en general del material concreto. Y justamente el método Singapur, Luis, ¿qué nos proporciona o en qué nos puede ayudar, ¿no? Como maestros para tal vez renovar un poco, innovar o cambiar nuestra forma de enseñanza, ¿no? Ya tú nos habías dicho desde el inicio que no es algo nuevo, ¿no? Y todos sabemos No, que no es algo nuevo el método Singapur. Pero ¿qué es lo que tiene de particular esta metodología, esta propuesta curricular y cómo nos puede ayudar a bueno, nosotros pues en el aula? sí, ellos en Singapur, bueno, pues cuando se independizaron, ¿no? Por ahí por los años 60, se independizaron ya como país, entonces, claro, era un país que venía de una guerra. Claro, ellos al final vieron que su principal fortaleza era su gente, la gente, el capital humano que tenían. Y entonces dijeron, la única forma de crecer como nación, ahora que acabamos de salir de una guerra, es utilizar nuestros propios recursos, que es nuestra gente. Y para eso necesitamos gente formada. Y entonces por eso potenciaron tanto la educación y más cosas, ¿no? Pero la educación. ¿Y cómo lo hicieron? Dijeron, bueno, pues para hacerlo esto bien hecho, pues al principio tienen un sistema educativo, pues como el que podamos tener nosotros, con sus cosas buenas, con sus cosas menos buenas y demás, ¿no? Entonces dijeron, hay que hacer una renovación si queremos plantar cara al mundo, ¿vale? ¿Y qué hicieron? Bueno, pues cogieron gente de Singapur, los mandaron por ahí a distintos países a aprender qué es lo que hacían en otros sitios. Y entonces analizaron todo eso y se quedaron con lo mejor de cada sitio y, y estudiaron a las teorías pedagógicas con el método científico, cosas que se hacían, ¿vale? Y con todo eso construyeron su currículo, ¿vale? Entonces ellos se basan principalmente en 5 teorías pedagógicas, ¿vale? 5. Una es la de Brunner, que es la que hemos visto antes, que es una teoría de los años 60, o sea, que no es de ahora, hace 80 años de esto. O sea, de los años 60 es la teoría. Entonces, claro, cuando hablas con la gente del método Singapur, que parece que es relativamente nuevo, y está utilizando teorías de los años 60, de los años 70, pues dices, es que se la han leído, o sea, se han leído esas teorías, las han analizado y han construido algo a partir de ellas. Cosa que los demás, pues, por la razón que sea, no hemos hecho eso. Entonces, una es la de Brunner, ¿no? La del concreto epicéntrico que ya la hemos visto y no la voy a repetir. Pero otra teoría es la de Piaget, ¿vale? Y que básicamente pues habla de que dejar que los estudiantes tengan tiempo suficiente para procesar y asimilar los conceptos matemáticos, ¿vale? ¿Y cómo hacen esto ellos en el aula? Bueno, todas las sesiones del método Singapur, todas ellas, empiezan con una anchor task, que se llama, es una tarea ancla, y que es la que da pie al debajo,
al debate en grupo este que comentaba al principio. Entonces, ese debate lo planteas el problema y a ver cómo lo resolvemos, ¿vale? Entonces, es una tarea específicamente diseñada para trabajar un concepto solo y es una tarea de lo que se llama bajo suelo y alto techo. ¿Y eso qué es? Bueno, pues bajo suelo y alto techo quiere decir que la tarea es lo suficientemente flexible para que el de menor desempeño de la clase pueda participar con la pregunta que tú hagas. Y el de mayor desempeño de la clase pueda participar sin aburrirse con otra pregunta que tú también vas a hacer. Entonces puedes modificar esa tarea porque es muy flexible y se llama eso bajo suelo y alto techo. Entonces, esta es la parte de la sesión, la parte esta en la que tú planteas el problema y dejas tiempo de resolución para que asimilen todo lo que estás hablando. Esta parte es donde se invierte más tiempo en una sesión. Si no es de una hora, por ejemplo, una clase de una hora, pues igual esta parte se puede llevar fácilmente entre 25 y 30 minutos. Porque es un debate, tienes que escuchar lo que dicen, tienes que apuntar en la pizarra todas las ideas que están diciendo, tanto las correctas como las que no. Luego vas tachando con ellos, no borrando, tachando las que hemos descartado entre todos y estamos todos de acuerdo en que hay que descartarla, incluso el que la ha dicho, ¿vale? Y nos vamos quedando con las buenas, ¿vale? Y eso, así es como funciona. Y entonces, tú como docente, como decía antes, cuando ves que alguien se ha equivocado, no le dices que está mal, le haces preguntas y preguntas y más preguntas para que entiendan que no es correcta y la descarten, ¿vale? Esta es la teoría de Piaget. Dejar tiempo suficiente para que asimilen los conceptos y los procesen bien. Otra teoría que utilizan ellos es la de Zoltan-Dienst, ¿vale? Entonces, Zoltan-Dienst lo que decía es que los estudiantes aprenden mejor si tú les dejas explorar los conceptos de forma informal. Primero informal, ¿vale? Y luego ya, cuando todo esto está claro, ya le podemos dar formalidad después, ¿vale? Y ya de una forma más estructurada. Entonces, justo después de la fase esta de exploración, ¿no? Con el modo Piaget, pues viene un poco el modo Zoltan-Dienst y es, vamos a leer entre todos qué hemos aprendido ya después de la fase esta, porque en la fase inicial también entra el no tienes por qué decirme las cosas con mis palabras de profesor matemático, sino las dejo las tuyas, de niño de 8 años. Y todos te entendemos. Entre ellos se entienden perfectamente. Pues le pone 2 y le quita no sé cuántas y tal. No tiene por qué hablar de suma y de resta. Le pongo 3 y le quito cuál y luego me quedan no sé cuántas y las reparto de esta manera y tal. Como ellos lo quieran explicar, ¿vale? Después ya más adelante les vas metiendo poco a poco el vocabulario. ¿Te acuerdas de aquello que decías que era no sé qué? Bueno, pues que sepa que se llama así. Ah, fenomenal. Pero cuando ya saben lo que es, solo es ponerle una etiqueta. Y al final son capaces de aprenderse las etiquetas cuando saben cómo funciona. De hecho, son capaces de memorizar los cientos y miles de nombres de los distintos Pokémon que hay por ahí en el mundo. Y se los memorizan sin problema, es un nombre bastante raros. ¿Pero por qué? Porque saben que tiene el poder no sé qué, el poder no sé cuánto, y viene dibujado en mi carta que tiene no sé cuántos puntos de poder y tal. Y se los aprenden fenomenalmente. Y luego le dices que se aprenda minuendo, sustrayendo y no se lo aprende. Pues porque es que no tiene sentido que les aprenda minuendo, sustrayendo. Es el que pone y al que le quitas. Y cuando ya lo tiene claro, ya le pondrá minuendo, sustrayendo después. ¿Vale? Entonces, aquí es donde construyes el significado de los conceptos, ¿no? Con la parte de Zoltan-Dienst. Tú construyes el significado y luego le pones nombre, ¿vale? Y así avanzas desde actividades que son informales y totalmente desestructuradas, lo que viene siendo un debate con niños en clase, y lo vas haciendo hacia actividades poco a poco más formales y estructuradas, pero no dentro de la misma sesión. Cuando pasan varias sesiones o semanas o incluso cursos, tú das una cosa un año y al año siguiente le pones el nombre. ¿Te acuerdas lo que hice el año pasado que era esto? Sí, bueno, porque sepa que se llama así. Y a partir de ahora lo llamaremos así, ¿no? Para entendernos. Ah, vale, vale, pues ya está. Y así queda. Y es tan natural como eso. ¿Vale? Entonces, además, haciendo esto, pues claro, la motivación intrínseca del estudiante mejora, porque como no le estás obligando a aprenderse palabras que no sabe recordar, sino que te está diciendo con las suyas, pues entonces él tan contento. ¿Vale? Luego, la tarea ancla esta que digo que resuelven, pues claro, la resuelven debate en grupo. Y aquí es donde entra Vygotsky, con todo lo de la interacción social y la cooperación en el aprendizaje. ¿Vale? Y claro, está claro
que tú vas a trabajar mejor con grupos colaborativos. Y es que esta es la principal idea del aprendizaje social de Vygotsky. Es hasta dónde puedes llegar tú solo y hasta dónde podrías llegar con grupo. Este es lo de la zona esta de aprendizaje de Vygotsky, ¿vale? Desarrollo próximo, la zona de desarrollo próximo. Entonces, claro, pues justo encaja perfecto en la parte de debate, ¿vale? Y luego, tras el debate en grupos, cuando empieza todo, trabajan en parejas y luego ya ellos solos. O sea, primero un gran grupo, luego en parejas y luego solos. Es una sesión habitual de Singapur, que también esto lo veremos en el curso de septiembre, ¿vale? Cómo funciona una sesión y cómo se hace. Y en este diálogo entre pares, pues se producen situaciones en las que tienen que discutir ideas, tienen que negociar significados, reciben realimentación de la otra persona, que es un igual, ¿vale? Y llegan a acuerdos para poder escribir los dos lo mismo. Entonces es una forma muy beneficiosa de trabajar, ¿vale? Y desarrolla la comprensión de conceptos matemáticos y también las habilidades sociales, la empatía, la tolerancia, ¿no? Y el trabajo en equipo. Y esta es la parte de Vygotsky, ¿vale? De interacción social y cooperativa. Y luego la última de las teorías que son, porque son 5 contando la de Brunner, pues es la de Richard Skemp, ¿vale? Entonces, una sesión de Singapur, de concepto que sea, la siguiente sesión tiene una pequeña variación, ¿vale? Es decir, tú la siguiente sesión tienes que ser capaz de resolverla con lo que aprendiste en la anterior y lo que ya sabías de antes. Y entonces eres capaz de plantear una situación y una solución nueva, ¿vale? Entonces, este es lo que se llama el aprendizaje relacional de Richard Skemp. Y no solo instrumental, ¿vale? En matemáticas sí, decimos que es una asignatura instrumental porque te vale para más cosas, pero la forma de aprenderla tiene que ser relacional. Tienes que relacionar un concepto con otro. Uno se construye sobre el anterior, ¿vale? Y entonces aquí Richard Skemp destaca la importancia de comprender de manera profunda los conceptos y conectarlos entre sí de manera significativa, ¿vale? O sea, va más allá de aprendérselo de memoria. No se trata de aprenderse las cosas de memoria y ya está, ¿vale? Entonces, para tener esta visión más amplia y con mayor profundidad, utilizas distintos tipos de representaciones, distintos tipos de modelos, ¿vale? Pueden ser gráficos, pueden ser diagramas, pueden ser modelos de barras, puede ser cualquier tipo de modelo. Dependiendo del curso en el que estés, utilizarás unas cosas u otras porque vas aprendiendo cada vez distintas maneras de representar, ¿vale? Y todas estas representaciones pues, permiten explorar distintas perspectivas, ¿vale? De lo que es. ¿Cómo utilizamos esto en clase de Singapur, la teoría de Skemp? Bueno, pues la tarea ancla, siempre, como decía antes, debemos encontrar más de una estrategia para resolver, distintas estrategias para resolver. Y ya si somos capaces de encontrar 3 métodos, ya lo mejor del mundo, ¿vale? No sé si conocéis a Jeff Van Hart, que es el súper experto a nivel mundial del tema de matemáticas Singapur, ¿vale? Él es de Singapur, de hecho, y es un referente, ¿vale? Y él, cuando dice que en una clase salen 3 métodos de resolución, lo llama un día inteligente, un smart day. Porque que salgan 3 estrategias distintas para resolver un problema, esa clase estaba absolutamente enganchada contigo y motivada. Lo habitual es que salgan 2. Una siempre sale, pero hay que forzar que salga una segunda. Y ya si salen 3, ni te cuento. Y lo consigues, ¿eh? Igual el primer trimestre cuesta un poco más, pero cuando están totalmente rodados, ellos, los alumnos, te sacan 3 soluciones, la mayor parte de las veces. Y si no le presentas tú una tercera y dices, anda, esta no se me ha ocurrido, y para que vean que tú también aportas, ¿vale? Entonces, resumiendo las 5 teorías estas. Bueno, Jerome Brunner, ¿vale? Con el CPA. Durante la resolución del problema siempre tenemos que utilizar el concreto, pictórico, abstracto de Jerome Brunner. Luego, necesitamos siempre una tarea ancla, que es la que abre el debate, ¿vale? Y este es Vygotsky, para que sea un debate en grupo. Luego, necesitamos tiempo suficiente para que resuelvan, asimilen y entiendan bien el concepto. Y este es Piaget. Luego, necesitamos un debate en el que se habla de forma informal y natural, sin ataduras, ¿vale? Con educación, por supuesto, pero informal, ¿vale? Y luego ya vendrá la parte en la que le ponemos nombre matemático a las cosas. Y este es Zoltan Dims.
Porque de hecho Zoltan Dins decía, dame un concepto y yo te genero un juego. Eso es lo que decía Zoltan Dins. Dame un concepto matemático y yo te hago un juego para que lo hablemos. ¿Vale? Luego, durante la resolución, pues los estudiantes deben explicar, ¿vale?, su estrategia y explicarla en voz alta y relacionarla con otros conceptos y otras cosas y otra forma. Yo resolví una vez un problema parecido a este, lo hice de esta manera y entonces ahora modifico esto y tal. Aprendizaje relacional de Richard Schempp, ¿vale? Estas son las 5 teorías principales del método Singapur. De hecho, seguramente si buscáis en YouTube teorías de aprendizaje del método Singapur, estas son las que salen. Hasta te saldrá el vídeo de Banjar, hay vídeos de Banjar por ahí contándolas, o sea que te salen estas. Qué ¿Qué dudas hay por ahí? interesante, sí, qué interesante, Luis, lo que nos vas contando, sobre todo cómo nos has explicado la vinculación, ¿no?, de la parte teórica, del aspecto teórico con la aplicación. Y eso es lo que nos vale. Claro, Entonces, exacto. ¿qué es lo que yo estoy siguiendo, no? En el aula, ¿qué momentos voy a continuar y en qué están basados? Y justamente esto lo vamos a ver también en el diplomado, la gestión de Sí, aula, cómo trabajar en el aula, ¿no? Una sesión, sí, porque podemos aprender las estrategias, pero cómo yo lo voy a aplicar en mi aula. Y no está muy alejado con los diferentes currículos que nosotros tenemos en el Perú, en México, en diferentes países, porque es el mismo enfoque, ¿no? Resolución de problemas, ¿no? Entonces, a exactamente. nivel mundial estamos trabajando como Singapur con el enfoque de resolución de problemas. Muy bien, entonces vamos a leer algunos comentarios antes ya de terminar. Lore nos dice, en el Ecuador a los estudiantes de edades entre 6 a 8 años se les dificulta escritura de cantidades, reconocimiento de cantidades. Yo soy docente y uso material concreto y juegos, pero sí es muy difícil que ellos puedan captar, ¿no? Y estamos hablando de los niños de los primeros grados justamente. Mm, Y hay dificultades justamente que se arrastran desde el nivel infantil, ¿no? Y justamente cuando no comprendemos bien estas teorías que nos está explicando Luis y no lo aplicamos también desde el nivel infantil, entonces tenemos niños que tenemos que volver a trabajar con el eso es. material, con el CPA, y justamente la propuesta de Singapur nos ofrece herramientas y estrategias muy interesantes para poder trabajar con los niños en esta edad. Las matemáticas también es ensayar, porque depende de los estudiantes que tenemos, claro. Lore nos dice, esto se debe también en la mayoría de las instituciones educativas, aún usan métodos tradicionales, ¿no?, y que no permiten hacer cambios en la educación y usar nuevas metodologías, ¿no? Y esto pasa en Sí, todos es los verdad. países, ¿no? Todos. Esto pasa en todos los países. Eh, Rosa Druar nos dice, el currículo dice resolver problemas, no dice que de memoria ni rápido, solo que resuelva, ¿no? Y de allí la importancia del material concreto, ¿no? Silvana nos dice, muy interesante la reflexión, el enseñar a pensar debe ser el objetivo de la educación del siglo XXI, para que las personas puedan salir del subdesarrollo. Muy bien. Vamos a enviar los certificados también, Silvana, a los correos. Estamos llevando también la lista de asistencia, los que han participado, los que han comentado también. Teresa, sí, las dificultades se ven claramente en los primeros grados. Mercedes, se necesita mucho cambio en la educación actual y hacer estudiantes pensantes. Muy bien. Entonces, gracias maestras, maestros por conectarse desde diferentes lugares del mundo. Gracias Luis por acompañarnos. Creo que nos Encantado. teníamos planificado una hora, ¿no? Pero ya Sí, sabíamos pero que nos ya íbamos a sabíamos, pasar, sí. como Sí, siempre. porque es que al final, pues, Sí. al final mejor. Pero bueno, no pasa nada, es mejor Sí. contarlo, la información bien contada, yo creo, que la gente lo escuche. El tiempo al final es relativo, eso ya lo dijo Einstein, el Sí. tiempo es relativo. Pues eso. El tiempo es relativo. Muchas gracias por compartir, sobre todo porque es un maestro experto en las matemáticas, nos contagia también su gran pasión que tiene por enseñar las matemáticas en Singapur.
Y como les comentaba, él nos va a estar acompañando en el diplomado que empieza en septiembre. Empezamos con Luis y ahí lo vamos a ver más despacio, ¿no? Todas Sí, estas sí. estrategias, ya mucho más, con mucho más recursos. Ustedes también van a poder interactuar con el docente a través, va a ser en modalidad virtual. A través del Zoom vamos a también ir acompañándonos en la plataforma de manera permanente. Entonces, toda la información que ustedes deseen lo pueden solicitar a través del WhatsApp, a través de nuestras páginas. ¿Mm? Facebook, nuestra página web también. Muy bien, Rosa dice, me encantó, estuve con Banjar en Alcalá, dice, en el 2018, ¿no? Rosa también es formadora. Muchas gracias, Rosa, por estar presente. Y te admira mucho Yo estuve también. también, yo creo que ese Bueno, día, esa vez en el 2018 estuve yo también allí en Alcalá, con Manjar. con Yo Banjar. le he visto varias veces en España y sí que, si ves, ahí te conocí, pues ¿ves? Pues ya sabía yo. Muy bien. Gracias le están agradeciendo al profesor. Me encantan las matemáticas. Muy bien. Siempre es bueno saber más. Excelente exposición. Muchas gracias. Muy buena ponencia. Muy bien. Los mensajes son de agradecimiento. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Entonces, y vosotros. nos vamos contigo hasta septiembre, entonces. Y con todos Exacto. los que deseen también llevar la formación, la diplomatura, que va a durar 5 meses. Muy bien, muchas gracias con todos y aquí terminamos nuestro webinar. Un abrazo a todos, que tengan Un una abrazo. feliz semana. Nos vemos.